El día de hoy vamos a ver el tema de escalas. Es un tema sencillo, realmente es sencillo. Igual al principio puede llegar a ser un poquito confuso relacionar los numeritos. Si recuerdan ya hemos usado nosotros escalas. Nada más una, el numerito que le ponen a su dibujo que dice 1, 1, 1, dos puntitos 1, es una escala. Ya la hemos estado usando, nada más que hoy vamos a definirlas y a usar más escalas que la que han estado poniendo en sus dibujos, que es uno a uno. Empezamos definiendo entonces lo que es una escala. La escala, si ustedes la buscan en diccionarios, en libros de dibujo, lo pueden encontrar, o más bien lo van a encontrar, como una relación. La escala va a ser la relación que existe entre las dimensiones del dibujo y las dimensiones reales del objeto que ustedes están dibujando. La escala es una herramienta mm, útil, muy útil, obligatoria en algunos casos, porque, por ejemplo, cuando ustedes quieran dibujar los planos de un avión, no van a poder dibujar la escala natural, no van a poder dibujarla tal cual es el avión, porque no tienen hojas tamaño avión. No podemos dibujar hojas tamaño avión, serían planos enormes. Entonces, para poder dibujar un avión, un carro, una casa, un edificio, en una hoja tamaño carta, en una hoja de dibujo que ustedes tienen, una hoja oficio, cualquier tipo de hoja, se usan escalas. Vamos a relacionar el tamaño de nuestro dibujito con el tamaño real del objeto. Piezas de motores, piezas de avión, aviones completos, edificios, casas, maquinaria, cualquier cosa lo pueden dibujar a escala. Igual, si hay piezas, por ejemplo, piezas de un reloj, quien haya visto un reloj de manecillas, lo haya visto por dentro, sabe que hay piezas muy pequeñas. Entonces, si yo quiero dibujar esa pieza, si ustedes ven algún plano de un reloj y hacen referencia a esas piezas tan pequeñas, que son incluso de milímetros, obviamente en una hoja esa pieza no se va a ver, no se van a ver los detalles, no se van a ver las cotas, porque es extremadamente pequeño. Entonces yo puedo hacer más grande ¿cómo se llama? El dibujo que quepa en una hoja completa, por ejemplo. Y a través de una escala yo indico que esa pieza, ese dibujo grande, realmente es pequeño, muy pequeño. Estoy haciendo una relación entre el dibujo y la pieza real, las dimensiones reales. ¿Cómo voy a definir una escala? Todas las escalas van a tener dos números y estos van a estar separados por dos puntos. La que siempre hemos usado, porque hemos dibujado al natural, es la 1, 1, 1 a 1. Viene un 1, dos puntitos, otro 1. ¿Qué significan los números que vienen en las escalas? El primer número va a hacer referencia a las dimensiones del dibujo, lo que ustedes dibujen. El segundo número, el que está del lado derecho, va a hacer referencia a las dimensiones reales del objeto. ¿Cómo funciona esto? Imaginemos que estamos dibujando en centímetros, ¿no?
Nuestro objeto real está en centímetros. Una caja, ¿cómo se llama? Un mouse, un cargador, un reloj, está en centímetros. Yo lo quiero hacer una escala 1 a 1, por ejemplo. Del lado izquierdo, el 1 me dice que por cada centímetro, porque nuestras unidades son centímetros, por cada centímetro de mi dibujo representa, nos pasamos al número del lado derecho, 1 centímetro en la realidad. O sea, estamos dibujando el objeto tal cual con dimensiones reales. Vámonos al que dice 1, 2. Igual, estamos en centímetros. Nuestras unidades son centímetros. Por cada centímetro que yo dibuje, cada centímetro de mi dibujo, que es el número izquierdo, el primer número, en la realidad representan 2 centímetros. ¿Qué significa esto? Que nuestro dibujo está a la mitad del tamaño del objeto real. Si el objeto tiene una altura de 100 centímetros, en nuestro dibujo esta altura estaría representada por 50 centímetros, por la mitad. Cada centímetro que yo dibuje, este 1, son 2 centímetros en la realidad. Estamos viendo el objeto a la mitad del tamaño en el dibujo. Cuando alguien ve el dibujo y ve una escala 1 a 2, significa que las dimensiones que él vea en el dibujo, bueno, más bien el tamaño que él vea del objeto en el dibujo, en la realidad es el doble de tamaño. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso del 2 a 1? El 2 a 1 me está diciendo que por cada 2 centímetros de mi dibujo, en la realidad el objeto mide 1 centímetro. Es al revés. Aquí el objeto va a estar en el dibujo al doble de tamaño del objeto real. Este se usa, por ejemplo, en las piezas que les digo que son muy pequeñas. Si nos va a sobrar mucho espacio, podemos aplicar una escala de este estilo, donde cada 3 centímetros que tenga mi dibujo, en la realidad va a ser 1. O sea, nuestro objeto real va a ser más pequeño que el dibujo. La mitad, 3 veces, 4 veces, 5 veces más pequeño, según la escala que ustedes usen. Y así para cada uno de las escalas que ustedes escriban. El primer número indica el dibujo y el segundo número indica el objeto real. 1,50. Cada centímetro de mi dibujo equivalen a 50 centímetros del objeto real. Pero no solamente centímetros, puede ser cualquier unidad. Pulgadas, pies, metros, según la que ustedes necesiten, la que ustedes indiquen en su dibujo. Por ejemplo, acá abajo, metros. Cada 3 metros de mi dibujo es 1 metro en la vida real. Y así, cada pulgada, por ejemplo, en este caso de acá, cada pulgada en el dibujo equivale a 125 pulgadas en la vida real. El último, el 2 a 3, es un caso especial. Este ya es un poquito más confuso, necesita un poquito más de cálculos matemáticos para poder dibujarlo bien. Cada 2 unidades, cada 2 centímetros, por ejemplo, equivalen a 3 en la vida real.
Así definimos las escalas por medio de dos números. ¿Dudas hasta aquí? ¿Seguros? Bueno. Entonces imaginemos el lápiz real, con dimensiones reales, está aquí en medio, este de aquí. Si yo lo dibujo a una escala de 2 a 1, lo estoy ampliando, lo estoy haciendo más grande. En mi dibujo se verá más grande, como el de la izquierda, este. Cada 2 unidades, 2 centímetros por ejemplo, en la realidad representan 1, es 1. Estamos ampliando el dibujo. Si nos vamos a la izquierda, el 1, 2, por ejemplo, este de aquí, 1 a 2. Si se fijan, mi lápiz se va a ver más pequeño. Yo lo estoy, ¿cómo se llama? Yo estoy reduciendo el dibujo. Por cada unidad, por cada centímetro o metro que dibujemos aquí de lápiz, en la realidad va a representar 2. El 1 a 4 lo estamos reduciendo todavía más. Por cada centímetro, por cada unidad que yo dibuje aquí, en la realidad representa, bueno, más bien acá abajo, para que no se amontone. Por cada unidad, por cada centímetro que yo dibuje aquí, en la realidad van a ser 4. Así podemos ampliar, podemos reducir objetos para que quepan realmente en nuestra hoja. Ese es el principal uso de las escalas. Que objetos grandes, objetos muy pequeños, se vean a buen tamaño en las hojas de dibujo, para poder ver detalles, para que el objeto quepa si es muy grande, para poder abarcar todo el objeto y no tener que usar o hojas muy grandes o no tener que ver dibujos muy muy pequeños. Ajustamos todo por medio de escalas a un tamaño donde se pueda ver todos los detalles, al tamaño de una hoja normal, pero hay que indicar que lo ampliamos o lo reducimos por medio de escalas para que no haya confusiones, para que la gente no piense que lo que ven en el dibujo es realmente el tamaño real, cuando no lo es. Existen 3 tipos de escalas. Ya las vimos las tres, de hecho ya las acabamos de ver, nada más vamos a nombrarlas. La primera va a ser la escala natural, es la más sencilla, es la que hemos usado hasta el día de hoy, es el tamaño real. La natural va a ser siempre, siempre, siempre de los siempre es 1 a 1. Siempre que ven ustedes 1 a 1 es una escala natural, porque es el tamaño real del objeto. Entonces las dimensiones del objeto y las dimensiones dibujadas son exactamente las mismas, coinciden. Si ustedes tienen un cubo de 5 centímetros por 5 centímetros por 5 centímetros y lo van a dibujar a 1 a 1, a una escala natural, en su hoja van a dibujar un cubo de 5 por 5 por 5. Tal cual, no hay modificaciones. Igual con el dibujito de abajo, aquí en la pantalla. En la figura original, en la parte de arriba, tiene 2 cuadritos. En la escala natural, los mismos 2 cuadritos. Luego un cuadrito hacia abajo, un cuadrito hacia abajo. 2 cuadritos a la derecha, 2 cuadritos a la derecha. Tal cual, exactamente las mismas dimensiones. No hay pierde.
y es la que realmente hemos usado hasta el día de hoy. Las medidas que yo les he dado son las medidas que se dibujan en tal cual en, ¿cómo se llama? En el dibujo. Pasamos a las de reducción. Las de reducción van a ser aquellas escalas que vamos a emplear en objetos muy grandes. Aviones, carros, edificios, casas, animales, y, bueno, animales, robots, maquinaria, objetos muy grandes que no quepan en una hoja, en un plano. Los planos generalmente, por ejemplo, de los arquitectónicos y todo eso, son de 90 centímetros por 60 centímetros. Si alguien ha visto un plano, generalmente son de ese tamaño. No solamente los arquitectónicos, sino también en otras áreas, en las industrias, en la aviación, también pueden llegar a ser ese tamaño. En la arquitectura es muy común ese tamaño. Entonces, en una hoja de ese tamaño de 90 por 60 centímetros, no va a caber un edificio a escala natural. Hay que reducirla a través de este tipo de escala. ¿Cómo sabemos que una escala es de reducción? Porque el número del lado derecho, el segundo número es más grande que el del lado izquierdo. 1 a 2, 1 a 3, 2 a 3, 1 a 50, 1 a 100, 1 a 1000, 1 a 10.000, 1 a 1 millón. Ya son escalas ya muy exageradas, ¿no? Pero existen. Y a ustedes ya no les tocó, pero con sus abuelos, eh, o incluso con sus padres todavía les puede tocar. Pregúntenles si tienen un mapa, así un mapa de León o de México, pero un mapa así físico. En una de las esquinas del mapa va a venir una línea así dividida, como un caramelo así dividida, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro. Y ahí viene la escala, justamente viene una escala. 1 metro a 10.000 metros, 1 metro a 1 kilómetro, o sea que es 1 a 1000, 1 a 10.000. Y así en los mapas era muy, muy común. Creo que en Google Maps también viene una escala, pero ahí la pueden encontrar también, ahí pueden verlo. Este tipo de escalas de reducción. El número derecho va a ser siempre más grande que el izquierdo. Así pueden reconocer este tipo de escala. Entonces, tenemos un objeto de 6 por 2, es un cuadrado. Si le aplicamos una escala de 1 a 2, la estamos reduciendo a la mitad. Nuestro dibujo no va a quedar de 6 por 12, va a quedar de 3 por 6, porque es justamente la mitad. En nuestro dibujo, cada cuadrito, que es cada cuadrito, cada centímetro, va a equivaler a 2 del dibujo real, del objeto real, perdón. Desde el lado de 3, en la realidad son 6, y en el dibujo el lado de 6 centímetros, en la realidad son 12.
¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, ahora de ampliación. Ahora es el caso contrario. Los objetos son muy pequeños, muy pequeños, como los relojes, ya les había comentado. Entonces, en una hoja, un dibujo tan pequeño no es conveniente, no podemos ver los detalles, no podemos meterle cotas, porque sería muy pequeño, sería muy amontonado. Entonces, ampliamos el dibujo, como si le hiciéramos zoom. ¿Cómo reconocer una escala de ampliación? Ahora el número del lado izquierdo, el primer número, va a ser más grande que el número del lado derecho. 2:1, 3:1, 3:2, 5:1, 100:1. El primer número siempre es más grande. Esa es una de ampliación. Cada 2 centímetros de mi dibujo equivalen a 1 en la vida real. Cada 3 centímetros de mi dibujo equivalen a 1 en la vida real. Cada 100 centímetros de mi dibujo equivalen a 1 en la vida real. Ya para objetos muy pequeños. Los casos que ven abajo ahí en la pantalla, el que dice 1:0.5 y 1:0.25, generalmente no los van a encontrar. Esos no están bien escritos. Esos no... Es de ampliación porque el 1 es más grande que 0.5 que 0.25. Pero realmente ese tipo de cotas de escalas, no las van a encontrar porque están mal escritas. Se escriben de otra forma. 1:0.5, que es esta, realmente es la de aquí arriba, la de 2:1. Es la misma proporción. Entonces, 1:0.5 no lo van a encontrar. Se los puse ahí para que vieran justamente este punto. Ese tipo de escalas no las van a encontrar porque no son correctas. Si las encuentran va a ser muy raro. Por ejemplo, la de 1:0.25, esta de acá, equivale a 4:1. Es la misma proporción. Entonces es más común que encuentren las escalas como en la fila esta de aquí arriba. Las de aquí abajo, las que tienen decimales, no las van a encontrar. Entonces ustedes tampoco vayan ¿cómo se llama? Emplear este tipo de escalas porque están mal. Las escalas deben llevar números enteros, no decimales. Y tenemos, por ejemplo, un objeto real. Es un hexágono de 5 centímetros como objeto real. Y lo ampliamos, necesitamos ampliarlo. Le metemos una escala 4:1, aumentamos su tamaño 4 veces. Entonces, en vez de lados de 5 centímetros, van a ser lados de 20 centímetros. 5 por 4, 20. Tenemos un hexágono más grande y podemos ponerle más detalles para que sea mejor en nuestro plano.
nuestro dibujo. Cada centímetro del objeto real en el dibujo van a ser 4 centímetros. ¿Dudas de las de ampliación? Bueno, ya que tenemos un ejemplo de las tres escalas juntas, tenemos una natural, que es la figura del medio, 1 a 1. La reducción del lado izquierdo, 1 a 2. Si se fijan, del natural, en la parte de arriba tenemos 4 cuadritos. Y en la reducción, como estamos 1 a 2, que es a la mitad, en vez de 4 son nada más 2 cuadritos. Del lado derecho, en una ampliación, que es 2 a 1, ahora lo estamos doblando en tamaño. Cada 2 cuadritos equivalen a 1 del real. Entonces, si el real tiene 4, el 2 a 1 va a tener 8. Este sería, estos dos cuadritos en la realidad serían 1, estos dos cuadritos en la realidad serían otro, estos dos en la realidad serían otro, y así en la realidad serían otro. Lo estamos ampliando. Ahora, para no hacernos bolas todos y poder llevar un mismo camino, se estandarizaron, se normalizaron ciertas escalas. Ustedes en sus dibujos son libres, realmente son libres de poner la escala que ustedes quieran. No hay ninguna restricción así, ay no, esa no la uses. Nada más que no tenga decimales, como les dije hace rato. Pero realmente cualquier escala la pueden usar ustedes, según les convenga a ustedes. Para llevar todos el mismo hilo, se generalizaron, se normalizaron ciertas escalas que son las más comunes. Los dibujos, los planos los van a encontrar generalmente en este tipo de escalas. Si las pueden usar, mejor. Es preferente que usen estas escalas. Si por alguna situación tienen que usar alguna escala diferente, no hay problema. La pueden usar. No, no está prohibido. No se sientan, ¿cómo se llama? Limitados. No tienen que ser obligatoriamente estas. Pero preferentemente si las pueden usar, si no generan ningún conflicto en su dibujo, que se vean los detalles, que no se vea amontonado y todo eso, usen estas. Si no, pueden usar cualquier otra que se acomode a su dibujo. Esto bajo una norma de una organización que se encarga de normalizar, ¿cómo se llama? Ese tipo de cuestiones de dibujo, de acotaciones, de información. Les pongo la norma en pantalla por si alguien quiere darle una revisión, alguien quiere leerla. Aquí de lo que vamos a hablar son justamente las escalas normalizadas. Las escalas de reducción más comunes que más emplean las normalizadas, las que preferentemente deben usar, están en el lado izquierdo. 1 a 2, 1 a 20, 1 a 200, 1 a 2000, 1 a 500, 1 a 5000, 1 a 10000, 1 a 1000 y las que ven en pantalla. La escala natural 1 a 1, esa va de cajón, esa es obviamente, va de pilón, como les digo. Y las de ampliación, las más comunes son las 2 a 1, 5 a 1, 10 a 1, 20 a 1 y 50 a 1. Si ocupan 100 a 1, úsenla.
Si ocupan 70:1 la pueden usar. Si ocupan 45:1 la pueden usar. No hay problema. Les digo, piezas muy pequeñas pueden llegar hasta 100:1, no hay problema. Pero tienen que ser piezas muy, muy, muy pequeñas. Estas que ven en pantalla son las más comunes, porque son las normalizadas, las estandarizadas. Las que se llegaron a un acuerdo para que se empleen estas y no cada quien use así, uy, con suma libertad. Pero no están limitados ustedes a usar la escala que ustedes ocupen en casos especiales. Con estas escalas que ven en pantalla debería ser suficiente para poder poner un buen detalle a su dibujo, para que esté a buen tamaño, las cotas no choquen con los márgenes, no choquen con otras cotas. Pero en casos especiales, si ocupan alguna otra escala, la pueden usar sin problema. Y ahora, ¿cómo hacemos una escala? Primero debemos determinar si el objeto cabe o no en la hoja, el objeto real. Si las dimensiones del objeto real caben en la hoja, eh, que no choque con los márgenes, que queden espacios para cotas, que queden espacios que no se vea muy amontonado, se avienta en una escala natural, no hay problema, cabe, o sea, sí cabe. Si el objeto es mucho más grande que la hoja, obviamente hay que hacer una escala de reducción para poder meter las dimensiones en la hoja. Si el objeto es muy, muy pequeño, que realmente van a hacer un engrane, por ejemplo, van a usar una sola hoja para un engrane. Y las dimensiones reales son muy pequeñas, que va a quedar mucho espacio, le pueden, lo pueden ampliar un poco, 1:2, 2:1, 3:1, para que ocupe más espacio, le puedan meter un poquito más de detalle, sea más grande, más entendible, más formal. ¿Qué pasa, por ejemplo, si queremos hacer una escala de reducción? Imaginemos una hoja carta. La hoja carta tiene 21.5 por 27.9 centímetros de... ¿cómo se llama? Es alto y es ancho. Alto y ancho. Eso mide una hoja carta, una hoja normal. Y queremos dibujar un cuadrado, un objeto que tenga como un alto, su punto más alto es de 150 centímetros y su punto más ancho es de 200 centímetros. Obviamente esto no cabe en una hoja carta, es mucho más grande. Si no saben qué escala usar, tienen que hacer una operación matemática muy sencilla. Agarran, por ejemplo, el alto de la hoja, que es 21.5, y el alto del objeto. Si se confunden cuál es el alto, cuál es el ancho, cuál es la base y todo eso, no se apuren. Agarren el número más pequeño de la hoja, por ejemplo 21.5, y agarren el número más pequeño de su objeto, en este caso 150. Pequeño con pequeño y grande con grande. 21.5 con 150 y 27.9 con 200. Entonces, ya que tienen estos grupitos, van a dividir.
la dimensión del objeto entre el de la hoja. 150, que es el objeto, entre 21.5, que es el de la hoja. Esto nos da 6.97. Para normalizarlo un poco, lo vamos a poner a... Bueno, 6.97 debería ser la escala realmente de su objeto. Significa que... ¿Cómo se los explico? Significa que su objeto del alto lo pueden reducir, lo tienen que reducir mínimo 6.97 veces para que quepa en la hoja. Si yo lo reduzco 6.97 veces, apenas va a caber en la hoja. Apenitas. Porque es la relación que existe entre estas dos dimensiones de acá. Como yo tengo que meterle márgenes, tengo que meterle cotas al dibujo, tengo que usar una reducción más grande. Como 6.97 es el mínimo que yo tengo que usar, voy a emplear una escala normalizada de 1 a 10. 10 es más grande que 6.97. Entonces voy a reducir un poco más el objeto para que quepa en la hoja y le pueda meter márgenes, le pueda meter cotas. Si queda claro ese punto. ¿Alguien se perdió? No, bueno. Seguimos el mismo procedimiento para el ancho. Ahora agarramos el más grande de la hoja, que es 27.9, y el más grande del objeto, que es 200. Hacemos lo mismo, dividimos el del objeto, 200, entre el de la hoja, 27.9, y nos da 7.16. Significa que yo debo reducir como mínimo 7.16 veces mi objeto para que quepa el ancho en la hoja. Pero por la misma razón que hay que ponerle márgenes, hay que ponerle cotas, ponemos una estandarizada, una normalizada, y nos vamos a 10. Ustedes me preguntarán, oiga, pero la normalizada más cercana a estos dos no es 10, no es 1 a 10, es 1 a 5. Están más cerca al 5 que al 10. Sí, pero recordemos que 6.97 y 7.16 son mínimos. 5 es más pequeño que estos. Ya no estoy dentro del rango. Tengo que ponerle 7.16 o más y 6.97 o más. Por eso no puedo usar el 5. Tengo que irme al que sigue para arriba. O sea, el 10. La escala tiene que ser la misma para los dos casos, ¿eh? ¿Qué pasa si sale diferente una escala? Ahorita lo vamos a ver, no sé, ahorita veremos otro ejemplo. La escala final que ustedes pongan tiene que ser igual, tanto para el alto como para el ancho. 1 a 10, 1 a 10. Aquí lo estamos estandarizando. ¿Qué pasa si ustedes no quieren estandarizar? Ahorita vamos a ver un ejemplo. El recuadro exterior, el margen negro, es la hoja carta. Para yo reducir mi objeto de 200 por 150, según mis cálculos, aplico una escala de 1 a 10. Yo voy a dibujar entonces un recuadro, bueno, más bien un rectángulo, con una escala de 1 a 10. Voy a dibujar un rectángulo
agarran su reglita y dibujan un rectángulo de 20 por 15. ¿Cómo saben eso? Agarran el tamaño real del objeto, que era, por ejemplo, 200, y lo dividen entre 10, porque esa es su escala, entre 10. Y lo que les dé es lo que va a medir ese lado, 20. Igual con el otro lado, con el alto. Como el objeto real mide 150 y yo tengo una escala de 1 a 10, divido 150 entre 10 y me da 15. Así con una reglita normal. Oiga, profe, pero usted puso 200 y 150 en las cotas. Sí. Ustedes en sus dibujos escalados, en las acotaciones deben poner el número real. Recuerden que la escala nada más es para poder meterle el objeto en la hoja, para que se pueda ver el objeto en la hoja, en el plano. Yo tengo que ponerle en las cotas las dimensiones reales. Yo le estoy poniendo aquí que vale 200 centímetros, porque el objeto real vale 200 centímetros, y de alto vale 150, porque eso mide el objeto real. Yo igual indico en el dibujo que tengo una escala de 1 a 10 para que la persona que vea ese plano sepa que lo estoy reduciendo yo 10 veces. Él se puede dar una idea entonces con el dibujo que él ve aquí, que tiene que ser 10 veces más grande, tiene que ser el doble, el triple de tamaño. Si por ahí a alguno de ustedes les faltó una cota, que puede llegar a pasar, la persona que lea ese dibujo puede agarrar una regla normal. Por ejemplo, aquí dibujaron un cuadrito, pero les falta poner cotas. Si ustedes colocan que es de 1 a 10 su escala, la persona que lo está viendo puede agarrar una regla normal y medir de aquí a acá. Con la regla normal mide 1 centímetro. Ok, si mide 1 centímetro, la persona ya sabe que es 1 a 10, entonces cada centímetro son 10 en la vida real. Esto va a valer 10 y esto va a valer 10. Esta es la importancia realmente de las cotas de las escalas. Poder meter un objeto a un dibujo, a una hoja, que el usuario final sepa, pueda ver realmente, imaginar de qué tamaño va a ser el objeto según la escala que ustedes pongan. En caso de que falte alguna cota, se pueda calcular fácilmente, nada más midiendo. Con una regla, no tienen que hacer cálculos así, ay, muy complicados. Con una regla pueden medir, y ya con la escala sacan la medida real. Pero sí es importante que en su dibujo, tenga la escala que tenga, coloquen las cotas con las dimensiones reales. Esto para procesos de fabricación. Por ejemplo, en un avión hay que escalarlo 1 a 10, 1 a 20, lo que sea necesario. Pero si le ponen en el dibujo que mide 20 centímetros, la pieza, el operador la va a hacer de 20 centímetros. Porque eso dice el dibujo. ¿Sí queda claro este punto? Bueno,
Para hacer una ampliación va a ser un proceso muy parecido, nada más que el acomodo de los datos que usamos para dividir va a ser al revés. Imaginemos la misma hoja carta, pero ahora queremos dibujar un pequeño cuadrito, un objeto que tenga un alto de 1.5 centímetros y de 3 centímetros de ancho. Si se fijan, son dimensiones mucho más pequeñas que las de la hoja. Fácilmente cabe en la hoja, pero podría quedar muy chiquito. Le aplicamos una escala de ampliación para que sea más grande, ocupe más espacio, le podemos meter más detalles. De igual forma que la pasada, vamos a agarrar la dimensión más pequeña de la hoja y la vamos a juntar con la dimensión más pequeña del objeto. 21.5 con 1.5. Ahora le vamos a dar al revés. Vamos a dividir la dimensión de la hoja entre la dimensión ¿cómo se llama? Del objeto. 21.5 entre 1.5 me da 14.33. ¿Qué significa esto? Que mi objeto de 1.5 centímetros de alto cabe hasta 14.33 veces. Aquí yo le puedo dar una ampliación máxima, esto ya es un punto máximo de 14.33. Si le doy una escala de 15, ya no va a caber. Una escala de 16, ya no va a caber, se va a pasar. Lo máximo es de 14.33. Entonces tiene que ser 14.33 para que apenas quepa en la hoja. Pero por márgenes y todo eso hay que ponerle una escala más baja. Ahora sí hay que hacerlo al revés, hay que ir para abajo. Vamos a poner una escala de 10 a 1. 10 es más pequeño que 14, obviamente. Entonces aquí ya dejamos espacio para márgenes, para cotas y todo eso. El mismo procedimiento con la otra dimensión. Agarramos la más grande de la hoja con la dimensión más grande del objeto. 27.9 entre 3. Me da 9.3. Aquí viene el punto que yo les comentaba hace unos minutos. Si yo al alto le estoy dando una cota de 10 a 1, una escala de 10 a 1, porque mi máximo es 14, le puedo dar 10 a 1, le doy 10. Pero ¿qué creen? El ancho es más pequeño que 10. El ancho cabe hasta 9.3 veces en la hoja. Significa que mi escala más grande es de 9.3. Si yo la dejo a la escala de 10 a 1, de ancho no me va a caber el objeto. Porque el objeto, como es de 3 de ancho, si yo le aplico 10 a 1, el ancho del dibujo sería de 30 centímetros. Ya no cabe porque la hoja es de 27.9. ¿Qué pasa en esos casos que ustedes lleguen a puntos de este estilo? Ok, van a agarrar, en el caso de la ampliación, el resultado más bajo. En este caso es 9.3. Para darle espacio para márgenes y acotaciones, tienen que ser más bajo que esto. Le pueden poner la escala normalizada de 5 a 1. Si creen que necesitan una ampliación un poquito más grande, que todavía tienen espacio para meterle un poquito más de detalle, pueden usar otra. Por ejemplo, yo le puse 7 a 1, la que ustedes necesiten. La normalizada, que es de 5 a 1, le pueden poner 6 a 1, 7 a 1, 8 a 1 incluso, pero ya quedaría muy pegados sus márgenes. 9 a 1 ya sería lo máximo.
y no le van a poner márgenes y no le van a poner cotas. 9:1 es lo máximo, porque ya el que sigue 10:1 ya te pasas de este 9.3, que es tu máximo para el ancho. Aquí tenemos el dibujo, por ejemplo, nuestra figura original, que es el cuadrito rojo. El cuadro de hasta afuera, el de margen negro, es la hoja. El cuadrito original es el rojo. Si se fijan, queda muy chiquito, tenemos mucho espacio. Entonces lo ampliamos. Le metemos una escala de 7:1. 1.5 por 7 da 7, 10.5. Entonces este lado con su reglita normal va a medir 10.5. 3 por 7. Bueno, están al revés estas dos, ¿eh? Este va acá y este va acá. Uy, la regué, la regué, la regué. Oye. Ok, ahora sí. 1.5 por 7, 10.5, que sería este. Con su reglito normal, este mediría 10.5. Y 3 por 7, 21. Sí, 21. Entonces, con su reglito normal, de aquí a lo que es el ancho, mediría 21. Pero las cotas van a llevar la medida original, 3 centímetros y 1.5 centímetros. El que lea el dibujo, que vea la escala 7:1, va a entender justamente que esta escala, que lo que mida con una regla normal el dibujo, lo tiene que reducir 7 veces para obtener la original, que ya viene marcado en sus cotas. Le estoy diciendo, oye, mira, se ve muy grandote, pero realmente mide 3 centímetros por 1.5 centímetros. Pero se ve grandote para que lo veas a detalle, lo veas bonito. Esa es la función de la escala. ¿Dudas? Bueno, ya va a terminar el escalímetro. Ya por fin usaremos el escalímetro. El escalímetro, para quien ya lo tiene, habrá notado que tiene en las esquinas ciertos numeritos que son escalas. El escalímetro es justamente una regla especial que tiene una forma prismática así como de pirámide, donde en cada lado tiene dos reglas. En sí, el escalímetro tiene seis reglas en una, y cada una tiene una escala diferente. Ustedes pueden verlas en sus escalímetros si lo tienen a la mano. 1.75, 1.20, 1.50, 1.125, 1.25, 1 a 100. El 1 a 100, como se ve aquí, es una regla normal. Si ustedes no tienen regla pero tienen escalímetro, pueden usar el 1 a 100. El 1 a 100 es una regla totalmente normal. ¿Por qué dice 1 a 100 y no dice 1 a 1 si es una regla normal? Los escalímetros están pensados en metros. Los que tengan el escalímetro blanco, como la imagen de la izquierda,
En cada una de las escalas van a notar que al lado del uno, del primer uno, hay una letra M de metros, porque el escalímetro está pensado en metros. No significa que no lo podamos usar en otras, en centímetros, por ejemplo. El 1 a 100, que es la regla normal, si nos ponemos estrictos, dice que cada centímetro equivale a 100 centímetros, porque es 1 a 100. 100 centímetros es un metro, por eso en el 1 tiene una M de un metro. Pero eso no significa que no la pueden usar con centímetros. Si están pensando ustedes en centímetros, lo único que tienen que hacer es dividir ese segundo número entre 100. 100 entre 100 a 1. Me quedaría 1 a 1. Cada centímetro es un centímetro real. Hagan la prueba, por ejemplo, vean la de 1 a 25. Y se fijan, el 1 está más lejos. Si nos ponemos estrictos, cada centímetro real equivale aquí a 25 centímetros. Cada 2 centímetros equivale a 50 centímetros, que es medio metro. Si lo transformamos a centímetros, por ejemplo, 25 entre 100, 0.25, o sea, un cuarto. En la escala de 1 a 25 ocuparían 4 centímetros reales para abarcar un centímetro en esa escala. Hagan la prueba, agarren otra regla y en la escala de 1 a 25 midan desde el 0 hasta el 1 y van a ser 4 centímetros reales. En la de 1 a 50, agarren su reglito normal y midan del 0 a 1. Van a ser 2 centímetros reales. Y así para cada una de las escalas pueden ir viendo realmente que se cumple la escala que está marcada ahí. Ya lo estaremos usando poco a poco para que los vayan entendiendo de mejor forma. ¿Dudas hasta aquí? ¿Nadie? Bueno, este, vamos a dejarlo hasta aquí. En un rato más hubo la actividad de esta semana de este tema para que vayan practicando. Eh, sí, en un rato más se la subo. Si no hay dudas, ya nos podemos retirar. Vámonos a desayunar.